Capítulo 5. Autoridad espiritual. Y Jabs fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabs, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabs al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10. Está proyectada astralmente, la mujer en la entrada de su casa la ve. Eres tú, no sé por qué sigues viniendo. Aquí ya no hay humanos, somos todos nacidos en probetas, con eso nos quitan el alma, después cambian nuestros cuerpos, menos el cerebro, abre una parte de su brazo para mostrarle enlaces cibernéticos. La niña salta del buzón aplaudiendo, le gustaba ver las luces de colores que emanaban del brazo de la mujer. La mujer se toma la cabeza con una mano moviéndola negativamente, coloca sus cartas en el buzón meditando cómo se librará de aquella proyección astral humana que no es de su planeta. En ese instante aparece una figura demoníaca gigante que les habla. Se te prohibió hablarle a la joven. Le dice a la mujer en forma furiosa, que cualquiera pensaría que le destruiría de inmediato. Lo sé, mi señor, pero si no le mostraba mi brazo no se iría, es insistente. Habla con temor. La entidad mira a la joven proyectada astralmente con odio, le dice. Este es mi mundo, mi sistema. Yo gobierno en él, no tienes derecho de venir a este lugar. Sabes que tengo decreto para estar aquí, y también lo que hago. Le contesta la niña con voz autoritaria sin ningún temor a la entidad, lo que la hace enfurecer más. No me gusta lo que has hecho en este lugar, Technoc. Violaste leyes espirituales, pasaste a llevar su libre albedrío. El amoldar a tu beneficio o compresión de todo tipo el libre albedrío es una ley o decreto estipulado en cada una de las guerras, lo pasaste a llevar con cada ser razonante de este sistema. Ellos tienen derecho a descubrir que pueden librarse de tu opresión. La redención también les pertenece, tienen una célula de un ser razonante o pensante y eso me basta para que el portal se abra y entre en este mundo, en esta dimensión, o en cualquier galaxia o universo existente o por existir. Es mi mundo, lo gane con derechos legales. Expresa la entidad con odio y chillando. Por las leyes violadas ya no más. Es hora de que seas juzgado y esta gente liberada de tu opresión. Ahora por la ley de los decretos expreso el poder y autoridad de estos. Por las violaciones al derecho legal de manipulación del libre albedrío tu trono te será quitado y los ojos de los habitantes de tu reinado serán abiertos dejando libre su elección. Hubo redención y por ella activo su derecho legal a la célula razonante que lleva el soplo de vida del Creador que le dio alma que es escondida por los tuyos del consciente de quienes gobernabas. Sé quién eres, nueva especie, me vengaré, destruiré a tu planeta. Diciendo esto la entidad desaparece, sin antes escuchar lo que Esperanza le dice. Te recuerdo, Technoc, no tienes derechos legales sobre mi vida, tampoco por decreto los que induzcas los puede tener. La joven con su uña abre un portal, regresa a su cuerpo en otra galaxia y otra dimensión. Cristina reacciona por la voz de la persona al otro lado del teléfono. Hermana, ¿sigue usted ahí? Estaban usando la maldita máquina en ella otra vez, ese recuerdo era parte de un sueño de hace años de Cristina, no había algo que lo activara. Por lo tanto, su pensar es hacer creer a tu enemigo que no es nada y así poder conquistar y saquear. El Creador y yo, maldecimos esta acción, a ellos, a sus generaciones, junto con las deidades que ellos cobijan.